Vamos a estar comenzando con la palabra de hoy. Yo he titulado la palabra de hoy Activándome por el poder de su palabra. Y mientras estaba ahí en la oficina orando a Dios y pidiéndole que Él sea guiándome, hablándome para poder dar su palabra, mientras estaba ahí yo sentía que el apóstol estaba aquí orando y yo dije: Señor, yo siempre armo la palabra no a último momento porque lo quiero hacer así, sino porque Dios me lleva hasta lo último minutos o hasta lo último de la hora, y ahí el Señor comienza a terminar de darme lo que Él quiere hablar. Y yo le decía: Señor, bueno, a ver, ya hice todo. ¿Cómo quiere que titule este mensaje? Y estaba yo pensando ahí. Es como al revés, porque cada vez que tenemos que armar un mensaje, primero va el título, ¿verdad? Y después, bueno, a base del título vamos a estar armando el mensaje. Y estaba yo ahí hablando con el Señor mientras yo escuchaba que estaban orando, y el Señor me dio el título y estaba yo escribiéndolo y lo escuché al apóstol que él declaraba activación, que él les decía: declare con sus labios que se activa la presencia de Dios, que se activa en esto, que se activa en lo otro, y que por el poder de su palabra somos activados. Y yo, mientras estaba escribiendo, yo dije: bueno, Señor, gracias, porque todas las cosas me indican que esta es tu mensaje, que esta es tu palabra, la cual tú quieres hablarnos. Y quiero que vayamos a San Juan capítulo 5, una palabra que hemos oído muchas veces. Esta semana estuve oyendo la pastora Lisandra, el apellido no recuerdo, Rodríguez, y ella estaba justamente hablando de esta palabra, y yo no recuerdo qué estaba haciendo en casa, y yo le dije a mi esposo: está leyendo, y yo recuerdo que ya he predicado con respecto a lo que vamos a estar leyendo. Y yo le decía: ¿será que es así o será que no es así?, le decía a mi esposo. Y quedé pensando en algo que había dicho ella, y que como que a mí me entró la duda, si era así como estaba diciendo o no era así. Entonces me fui a la palabra, a leer lo que dice la palabra, y yo dije: no, lo leyó bien, es así como ella lo está hablando, como lo está explicando, como lo leyó. Y sentí la voz del Señor que me dijo: ¿por qué dudas? Si está en mi palabra es porque es así. Y mientras anoche me quería ir a descansar, y dije: Señor, mañana tengo el programa de radio. Háblanos nuevamente, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que estemos hablando? Y venimos con una serie de palabras en los programas de radio, en el programa Salvemos la Familia, y estaba ahí anoche el Señor no sé si el Señor o yo, dije: voy a leer la palabra que estuve leyendo esta semana. Y como hace unas semanas el Señor ha estado haciendo milagros sobrenaturales en sanidad, en estar librándonos de los diagnósticos que nos da el hombre, y Dios ya dio su diagnóstico.
a través de Jesucristo cuando Él murió en la cruz y se llevó toda maldición, toda enfermedad. Él se lo llevó ahí y Él dijo: el diagnóstico para mis hijos es estar sano. Y estábamos orando por unas personas que el Señor tenía que traer sanidad. Y mientras orábamos y orábamos, estuvimos como bastante, un mes, con algunas en oración. Otros estuvimos semanas orando y el Señor respondió ahí todo junto. Y pudimos ver cómo Dios sanó y puso su mano de poder sobre el papá de nuestra pastora Diana, que Él lo sanó de cáncer. Ella estuvo glorificando a Dios y contando del poder de Dios, de la maravilla que Dios hizo en el papá de la pastora Diana. Y celebrábamos porque habíamos estado orando y habíamos pedido oración a todos los grupos de intercesión que conocíamos. Entonces, lo importante que ella lo compartió y pudimos orar y clamar por él, y pudimos ver la mano de Dios. Y después, ya hace como un mes para atrás, hubo una persona que me habló, me mandó un mensaje en un momento, una persona que conozco de hace muchos años, y me dijo: mira, los análisis en esto me dio mal, me quieren enviar nuevamente a diálisis. Entonces yo dije: wow. Empecé a retroceder con mi mente y me puse mal y dije: Señor, vamos a estar orando, vamos a orar. Y yo le dije a ella: vamos a orar, siempre escribiéndole un mensaje por semana, preguntándole: ¿cómo estás? Cree en el Señor, Él tiene la última palabra, y estamos orando para que Dios reactive ese riñón. Ella ha pasado por un trasplante y el riñón no estaba funcionando como tenía que estar funcionando. Entonces le habían dado un mes y le dijo, la doctora le dijo: te voy a dar tiempo de un mes, si se activa, bien, y si no, te vas nuevamente a diálisis. Y tuvo ella su cita, me acuerdo que me mandó un mensaje, me dijo: mañana tengo la cita. Y entonces yo le dije: confía en el Señor, que Dios es el que sana. Y sale de la cita y me dijo: ¿sabes qué? Quiero glorificar a Dios, quiero contarte y que cuentes tú que mi riñón se activó, la creatinina está casi normal. Y yo dije: gloria a Dios, Señor. Tiempos de milagros, tiempo donde podemos ver la mano moverse a través de aquellos que claman delante de la presencia de Dios, a través de aquellos que reclaman, aquellos que se activan pidiendo que las promesas se cumplan. Amén. Y así sucesivamente venía uno y nos pedía oración, y hubo una persona que estuve muy preocupada, que tuvo que realizarse algunos estudios, y los médicos nos daban diagnóstico, pero vieron cuando los médicos te miran medio raro, entonces como que vos decís: ¿qué está pasando? ¿Cuál es el diagnóstico de esto? Y el diablo muchas veces quiere poner mentira en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Entonces yo le dije: vamos a estar orando, vamos a estar clamando. Y orando, clamando, se realizaron los estudios y llegó el momento de que el médico lo viera y todo estaba bien. Amén. Entonces ahí podemos ver la mano de Dios. Entonces yo hoy decía: Señor, voy a predicar de este versículo que escuché. Y cuando iba entrando y estaba ya preparada, y le digo a Caro, ¿sabes qué? Voy a estar, pasar este tema musical y voy a estar dando la palabra. Perfecto, dice Carola. Y ahí, mientras estábamos escuchando el tema que habían solicitado, siento una voz en mi corazón o en mi mente, pero una voz tan suave.
y él me dijo, no vas a leerlo. Es lo que he hablado a tu vida en este mismo momento, lo vas a dar en la iglesia. No es para que todos escuchen, vas a dar otra palabra. Y ahí nomás el Señor me cambió la palabra. Y dije, Señor, le dije a mi esposo, ¿sabes qué? ¿Ya tienes la palabra? Y él me dice, no, el Señor no me habló de nada. Y yo le digo, pero me estás bromeando. Porque era como el mediodía y él todavía no estaba preparado. Cuando yo sé que él se levanta a la mañana muy temprano, ora, y el Señor ahí fluyendo a través de la palabra para darnos los domingos a nosotros. Entonces yo dije, bueno, Dios me habló en una palabra y voy a estar hablando de esa palabra, activándome por el poder de su palabra. En Juan capítulo 5, del verso 1, como título dice el paralítico de Betesda. Y todos recordamos esta palabra, que estaban de fiesta, había 3 fiestas, que en esa fiesta o en la, si quieren, no quiero leerlo porque ya lo conocemos muchísimas veces lo hemos estado leyendo, pero en el verso 2 de San Juan 5 dice, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y mientras leía la palabra y meditaba en la palabra y le decía, Señor, háblame. Cuando el Señor me frena que yo dé esta palabra en el programa del día de hoy en radio, yo sentí que la voz, esa dulce voz, esa suave voz me dijo, esta palabra es para la iglesia, porque así está la iglesia. Y pensando, dice que al principio había 3 fiestas, ¿verdad? En los primeros versículos del capítulo dice que había 3 fiestas, que estaban de fiesta. Y me puse a pensar en una persona sana, que no tiene ninguna clase de dolor, que no hay ninguna enfermedad en el cuerpo. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos sanos? Nos sentimos con ánimos, con fuerza. Hay gozo, hay alegría en nuestros corazones, porque no hay nada que nos detenga para ir y hacer, para ir y divertirnos, para ir y salir, para ir y compartir, porque hay gozo en nuestro corazón, porque hay alegría. Y yo dije, Señor, yo conozco de mí misma, mi experiencia, puedo hablar por mi experiencia, que cuando estuve en mi proceso, cuando estuve mal, cuando tuve que depender de una máquina que me conectaban y estar 4 horas en esa máquina, yo recuerdo que yo salía de ese lugar y salía sin fuerza, salía angustiada, salía desanimada, porque había una dolencia en mi cuerpo. Porque como persona, como ser humano, no quería estar dependiendo de todo eso. No podíamos disfrutar de poder irnos de viaje, de poder
irnos de vacaciones, de poder salir, porque 3 días a la semana yo tenía que estar acá. Y yo tenía hasta los fines de semana, tenía que estar dentro de esa máquina. Entonces, si yo recuerdo, por todo el proceso, por todo lo que tuve que pasar en ese tiempo de enfermedad, fue angustioso, fue algo devastador, fue algo que en mí no había ganas de nada. Lo hacía porque me pedían que lo hiciera, o lo hacía porque sabía que tenía que hacerlo. Pero no había vida, no había alegría, no había paz. Y aquí la palabra dice que había un hombre que era paralítico y que estuvo enfermo por 38 años, postrado, sin poder tener un momento de paz, de gozo, de alegría, dependiendo. A ver, personas que no pueden caminar tienen que depender totalmente de otro. También me ha pasado. Que si quería agua, que si quería tal cosa, tenía que estar molestando a otro. Porque no podía moverme o valerme por mí misma. Entonces, cuando el Señor restauró, cuando pude salir de ese proceso, cuando Dios me sana, pude ver una diferencia, un antes y un después. Porque luego de que el Señor me ayudó, luego que el Señor me sanó, me dio una nueva oportunidad, empecé a volver al gozo. Ya había paz, había tranquilidad en mí, porque había podido salir y no depender más de esos aparatos. Entonces, yo recuerdo que en ese tiempo lo disfruté. Era como que el Señor me abrió una puerta y me dijo: disfruta. Disfruta de tu matrimonio, disfruta con tus hijos, disfruta tu casa, disfruta la iglesia, disfruta. Porque había gozo, había alegría, había esperanza, había vuelto a vivir. Las fuerzas habían vuelto a mí. Entonces este hombre que estaba 38 años postrado, dice que él estaba esperando, porque en ese estanque en vez en cuando descendía un ángel para mover las aguas, y aquel que llegaba primero era sano de cualquier enfermedad que estuviera padeciendo, ¿verdad? Y dice que en el verso 6 dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y aquellos que leen la palabra de Dios y conocen la palabra de Dios, conocemos muchísimos versículos dentro de la palabra, dentro de la Biblia, cuando Jesús le dice a muchos de los que estuvieron enfermos: ¿quieres ser sano? Hoy mismo leí cuando se le acerca a Jesús el leproso y le dice: si quieres, Jesús, sáname. Y Jesús le dice: sí quiero sanarte. Y conocemos que cuando Él llama a los discípulos, ellos estaban trabajando, estaban ocupados, y Él le dice: dejen todo y síganme. Y si nos ponemos a recordar lo que el Señor nos ha estado enseñando,
muchas veces a través de su palabra, Él siempre nos está llamando. Él siempre nos está dando una oportunidad. Jesús se presentó delante de este paralítico y le dio una oportunidad de que él pudiera levantarse, de que él pudiera empezar a alegrarse, de que él comenzara a recobrar fuerzas, gozo, alegría en él. Y muchas veces nosotros no estamos paralíticamente físicamente, pero sí estamos postrados y estamos esperando a que en vez en cuando el Señor haga algo en nosotros, que nos levante, en vez en cuando, Señor, mueve las aguas para poder levantarme espiritualmente. Dice la palabra que muchos eran los que estaban allí, esperando a este ángel. Y este hombre, 38 años, no sé el tiempo que ha estado esperando, pero me imagino que en ese momento todo el día ahí, con ese deseo. Más bien, no sé si tenía deseos, porque cuando uno está enfermo y cuando uno empieza a ver que se le pasan los días, que se le pasan los años y sigue en la misma posición y sigue en la misma actitud, el desánimo ya abarcó totalmente su corazón. Entonces yo me lo imagino pensando, ya hace tanto tiempo que estoy así. Hace tanto tiempo que estoy acostado aquí, que ya me da igual estar así. Que si por ahí pudiera llegar, por ahí pudiera activar mis piernas y poder salir corriendo y poder alegrarme y poder hacer cosas. Y a veces cuando nosotros estamos paralíticamente en el espíritu, espiritualmente, nos da todo igual. Venimos a la iglesia martes, domingo y nos da igual estar aquí adentro para alabar, cantamos porque cantan todos, levanto la mano, me da igual, pero no siento ese gozo que yo veo que mi hermano, que mi hermana está alegre, está bailando. Yo la veía a la pastora hoy cuando cantábamos y ella se gozaba y ella danzaba para el Señor y no le importaba nada. La próxima vez la vamos a poner acá adelante a la pastora, que ella nos contagie ese gozo, esa alegría. Pero los que están paralíticamente están, ya me voy a activar, ya el Señor algo va a hacer. En algún momento el Señor se va a acordar de mí. ¿Será que el Señor no ve que me estoy esforzando los martes, los domingos? ¿No ve que estoy aplaudiendo al Señor? ¿Cuántos pensamos en algún momento así? Y nada nos importa porque nos da igual. Porque estamos enfocados o estamos sumergidos en esa parálisis espiritual.
El apóstol le enseñaba el domingo pasado, él mismo hablaba de lo que era el servicio a Dios, de servir a Dios. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Cuántos estuvieron el día domingo? ¿Verdad? ¿Lo recuerdan o no? Si no lo recuerda, vaya ahí al canal de Centro Cristiano, Iglesia Centro Cristiano de León, y ahí lo va a encontrar. Y yo le decía, yo hablaba con el Señor, le decía, Señor, hubo una activación, cantamos, estábamos con los palos proféticos, estábamos con el pandero y cantábamos, y el apóstol trajo esa palabra de estar sirviéndote a ti. Y parece que cuando más se enseña a la iglesia de servir a Dios, es como que, no sé, de repente, ¡puf!, quedamos desanimados nuevamente. Y muchos me podrán decir, pero apóstol, yo no estoy desanimado, yo quiero servir a Dios, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero primero me sucede esto, sucede lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y se me complica llegar los martes, se me complica llegar los domingos, porque trabajo, porque se me enfermó el nene, porque se me enfermó la nena, y porque no sé cuántas excusas podemos poner. Y de esa manera vamos cayendo y cayendo. Nos vamos, en vez de activarnos, nos vamos desactivando, nos vamos apagando. Y cuando yo le decía al Señor, Señor, pero a ver, si estuvo tu siervo hablando y en vez de fluir en el servicio, los que estamos aquí es como que entonces, cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya mucho tiempo él estaba así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le dice, Señor, le respondió, el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Y el 8 dice, Jesús le dijo, levántate y toma tu lecho. Levántate, actívate y toma tu lecho y anda, camina, corre, actívate. Porque es eso lo que Dios quiere para cada uno de los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí, del más pequeño al mayor, Dios quiere que tú le sirvas. Dios quiere que tú te muevas. Dios quiere que tú te actives, pero en Él, en su presencia. Jesús, viendo a este hombre, de lo que todos estaban ahí, solo a este se le acercó y le dio una oportunidad de activarse, de levantarse. Y dice, y al instante, en el 9, aquel hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo, y era de día de reposo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado, ese día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda.
¿Se dan cuenta que para Dios no hay reposo? Dice que en el día de reposo, que era para los judíos, Él fue y los sanó. Y este hombre oyó lo que le dijo Jesús: toma tu lecho y anda. Y él no dijo: pero hoy es día de reposo, Señor. Tú no me puedes decir que yo tome mi lecho y salga. Tú no me puedes decir que yo me active, Señor. Y nosotros muchas veces le decimos: pero Señor, hoy no puedo, justamente hoy se me enfermó el nene, Señor. Justamente me duele acá, Señor. Hoy no puedo, el domingo que viene, el martes que viene, la próxima actividad, Señor, voy. Para la próxima, Señor, yo me voy a activar. No. Dice que él oyó y se activó la palabra de Dios sobre este hombre paralítico. Iglesia, no estamos en tiempo de poner excusa delante de Dios, porque hay mucho por hacer. Los días pasan. El otro día le digo a mi esposo: ¿sabes qué? Leí una frase que muchos dicen un día más de vida, pero en realidad no se dieron cuenta que es un día menos. Y yo cuando leí eso dije: Señor, ¿cuántas veces hacemos algo para Dios y decimos, bueno, no sé ustedes, pero yo muchas veces me pongo a meditar y me entro en preocupación? Y me acuerdo de mi apóstol que él dice: no te debes preocupar, sino que debemos ocuparnos. Pero muchas veces le he dicho: Señor, ¿cómo se me está pasando el tiempo? Y me doy cuenta que no he hecho nada. Me doy cuenta que no he hecho nada para ti. Me doy cuenta que los días, el tiempo ha pasado. Y ese ministerio que tú has puesto no ha llegado a ninguna parte o al lugar donde tú quieres, o que llegar a alcanzar el nivel donde tú quieres. A causa de mis excusas, a causa de mi detenerme. Iba a decir otra palabra, pero no quiero ofender. No sé usted si se ha preguntado delante de la presencia de Dios. No sé si a usted en algún momento ha sentido algo que le ha entrado una desesperación y le ha dicho: Señor, los días se pasan, mis años se pasan, me estoy poniendo viejo, no tengo la misma fuerza y no he logrado ni siquiera salvar uno, hablarle uno, traer uno a la iglesia. Señor, los días se me pasan y no he hablado como tú me mandaste a predicar. Me siento que estoy estancado. Y entra esa angustia y esa tristeza. Porque sabemos que en nuestro espíritu le estamos fallando a Dios. Porque sabemos que estamos menguando en vez de crecer, de empoderarnos de la presencia de Dios. Porque sabemos que no le hemos permitido a la presencia del Espíritu Santo que Él nos lleve de aquí para allá. Porque sabemos que no le hemos permitido que Él haga como Él quiere hacer de cada uno de nosotros.
Y esta palabra es tan sencilla, pero hay que abrir nuestros oídos espirituales. Nuestros ojos espirituales hay que abrirlos y decir, no es el apóstol que me está diciendo que me active. Es Dios lo que Él está viendo en mi corazón. Es Dios que Él está viendo mis pensamientos. Es Dios que Él está viendo que los años se me están pasando y no he hecho nada. Es Dios que he visto que ha desaprovechado la oportunidad que Dios me ha dado para servirle. ¿Sabes que Dios quiere usarte? Quizás para traer a tu vecino, no sé, a una persona, para que Él pueda traer salvación sobre esa persona. ¿Sabe que Dios quiere usar tus labios para que Él pueda poner la palabra justa y que a través de esa palabra tú puedas levantar al que está caído? Dios quiere usarte para que puedas romper las cadenas que Satanás ha puesto sobre tus hijos, sobre tus familiares, sobre aquellos que tú que conoces. Pero mientras sigas en la actitud, hay tantas cosas para hacer, iglesia. Hay tantas maneras de servir a Dios. Simplemente hay que oír lo que Él nos está hablando. ¿Sabes las veces que he querido quedarme en mi casa? Porque no sé, porque me ha dolido tal cosa, porque me he preocupado por cosas personales, situaciones que he estado pasando. Las veces que he venido con dolor en mi cuerpo. Las veces que me he presentado delante de la presencia de Dios y le he dicho, Señor, hay duda en mí. Señor, no tengo deseos. Señor, perdóname porque te he fallado. Pero con todo eso, tenía que levantarme, tenía que activarme, porque no quería que nada de lo que Dios quería hacer en mi vida o a través de mi vida se perdiera, se retrasara por culpa de mis excusas. En el libro de Proverbio, quiero que vayamos al libro de Proverbio, y yo voy a estar leyendo en la versión Palabra de Dios para todo. Gloria a Dios. Capítulo 17. Verso 22. Proverbios, capítulo 17, verso 22. ¿Y qué dice ahí? La alegría es como una buena medicina, pero el desánimo es como una enfermedad.
La alegría es como una medicina, pero el desánimo es como una enfermedad. Me enferma espiritualmente el desánimo. Me desactiva, me quita, me mata. Pero cuando hay gozo del Señor en nuestras vidas, porque le estamos sirviendo, porque le estamos oyendo, porque estamos caminando conforme a su voluntad, porque le hemos dicho: Señor, ven y reina en mi vida. Señor, tú eres el que gobierna mi vida. Tú eres, Señor, el Rey de Reyes, mi Señor. Entra el gozo, la alegría, la paz de su presencia. Entonces, cuando la presencia de Dios está en nosotros, hay gozo, hay paz, alegría. Dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, cuando hay libertad, cuando una persona está en libertad, que nada lo detiene, que no está prisionero, esa persona canta, esa persona grita, baila, aplaude, se hermosea, está feliz, porque está la presencia del Espíritu de Dios. No es algo pasajero, es porque Dios ha llegado a tu vida, es porque Jesucristo ha traído salvación sobre ti. Por eso hay libertad. Pero cuando el desánimo entró, ¡ay! En otras versiones dice que seca los huesos. Y cuando los huesos están secos, no puede funcionar el cuerpo. Se debilita, no puede funcionar el cuerpo. No puede caminar. En otra versión dice, en Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre produce buena disposición. Cuando estamos alegres hay disposición. Vamos para acá, vamos a hacer un viaje, vamos. Vamos a comprar algo, vamos a trabajar en la casa, vamos, porque hay alegría. Hay disposición. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, hay planes. Cuando venimos alegres en la casa del Señor, cantamos, levantamos las manos, nos reímos, pegamos unos gritos. Porque la alegría trae disposición. Dice, más el espíritu triste seca los huesos. Cuando hay desánimo, cuando hay tristeza, oh no, ¿para qué me voy a levantar? ¿Para qué voy a levantar las manos? ¿Para qué voy a cantar? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a la iglesia? Y a ver, pueblo de Dios, Dios nos está hablando y nos está hablando a todos. Y cuando Dios nos habla, entramos los pastores, entramos los líderes, todos aquellos que trabajan en distintas áreas, que trabajan empujándolos muchas veces,
Porque cuando llega el momento de reunirnos y de hacer el servicio a Dios, a ver, servicio a Dios, no el servicio al apóstol, ni el pastor no viene a hacer el servicio a nadie en especial aquí, sino a Dios. A nosotros nos llueve los mensajes en el teléfono 1 hora antes, 30 minutos antes. Nos llueven los mensajes: apóstol, me pasó esto, apóstol, pasó esto, apóstol. Si Dios te está dando una oportunidad, si estás pasando por lo que estás pasando, actívate en la fe, actívate en la autoridad que Dios te ha dado. Comienza a clamar delante de la presencia de Dios. Comienza a discernir qué es lo que está pasando. Porque el diablo siempre te está poniendo algo para poder llegar y hacer tu servicio a Dios con excelencia. Actívate en creer en las promesas de Dios. Pasó algo este fin de semana en una de las áreas que estamos ministrando con el apóstol. Yo dije: ay, Señor, hay tantas cosas para hacer, tengo tantas cosas para hacer para ti, Señor. Hay tantos anhelos, tantos proyectos para esta casa. Hay tanto para poder hacer para este cuerpo, para que podamos fortalecernos, para que podamos crecer, para que el Señor use nuestras vidas y podamos alcanzar a aquellos que están necesitados, a que la palabra de Dios se active en cada uno de nosotros. Y cuando traía todo el proyecto, todo bien armado, acá estaba sola. Muchos dijeron: apóstol, no puedo. Otros me llegaron después del horario de comienzo. Entonces le digo a mi esposo: ¿qué hago? Justo estaba él, no sé, nunca me acompaña, siempre me manda. Pero él estaba ese día y me dice: suspende todo. Y él, cuando me dijo todo, te digo todo, me dijo. Yo dije: Señor, no, todo no. Todo no, Señor. Y yo estaba en casa y oraba hablaba con el Señor. Yo decía: Señor, no puedo suspenderlo todo. Porque esto es un servicio para ti y es algo para toda la iglesia. No puedo suspenderlo. Señor, toca el corazón de mi esposo, toca el corazón de mi esposo, que sin que yo le mencione nada, él me diga: avanza. Entonces, al otro día que me levanto, él me dice: bueno, ¿sabes qué? Haz todo lo que tengas que hacer. No te voy a decir nada, haz todo lo que tengas que hacer. Pero yo ni ya le había dicho. Yo dije: ay, gracias, Señor. Y yo le decía a mi esposo: ¿sabes qué? Nosotros debemos poner nuestros ojos no en los problemas, en las cosas que se levantan para querer detenernos, sino que debemos poner nuestros ojos a que la palabra de Dios se active. Y cuando estuvimos en Córdoba,
el Señor nos llevó hasta Córdoba y yo le decía, Señor, yo quiero que vos me hables, Señor, yo quiero que vos me hables. Y el Señor usó una persona que ni me conoce, ni sabía cómo me llamaba. Una sierva de Él, una profeta. Y me dio la palabra exacta, la palabra justa. Y recuerdo que esa palabra que ella me dijo, ¿sabes qué? Veo un fuego refulgente sobre ti. Y veo que se va a levantar una generación de mujeres a causa de tu actitud. Y yo dije, Señor, yo lo tomo y lo creo. Lo creo. Y después le dice a mi esposo, y yo estaba al lado de él, y él le dice, ¿sabes qué? No te preocupes más por el pueblo. No te fijes más de lo que hacen, de lo que no hacen. Porque yo me encargo de ellos. Solo pon tus ojos en lo que yo voy a hacer en el ministerio. Y yo cuando ayer veníamos hablando, yo le dije, ¿sabes qué? Nuestros ojos tienen que estar puestos en lo que Dios va a hacer. Se tiene que activar nuestra fe. Se tiene que fortalecer nuestra fe. Tenemos que activarnos en profetizar de que Dios tiene el control de esta casa, de que Dios tiene el control de cada una de nuestras vidas. Amén, Jorge. Hoy el Señor me hablaba y me decía, cada vez que des una palabra, cuando termines la palabra yo te voy a confirmar. Siempre voy a estar ahí para confirmar esa palabra que tú vas a dar. Y me ha estado pasando que termino de predicar y siempre alguien tiene un testimonio. Hoy hablaba en la radio y Jorge me enviaba su mensaje. Y yo digo, wow, Señor, qué tremendo que es cuando nosotros te servimos a vos. Él no te abandona. Él no te desecha. Él está ahí a tu lado diciéndote, levántate. Quiero que te levantes. Quiero que te levantes, que andes. Quiero que te actives. Y vas a ver el gozo, la paz, la alegría. Vas a ver mi bendición. Vas a ver la mano poderosa sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos. Yo lo voy a restaurar todo, dice el Señor. Y todo lo que Él hace, lo hace nuevo. Y voy a estar terminando con esta palabra que se encuentra en Hechos. Gloria a Dios. En Hechos capítulo 4, verso 8. Y dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pero ahí dice, entonces Pedro, lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y en el verso 13
dice, y en ningún otro, en el 3 dice, entonces viendo él denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando nosotros caminamos con Jesús, cuando nosotros oímos la voz de Jesús, cuando nosotros tomamos la oportunidad que Jesús nos está dando, cuando nosotros oímos que Jesús nos dice, levántate y anda, y nosotros nos levantamos y comenzamos a andar, aquellos que te están viendo van a ver que vas a estar lleno del Espíritu Santo y van a decir, este sí camina con Jesús, este sí ha oído a Jesús, este sí vive con Jesús, este es un hijo verdadero de Jesús. Mira cómo está bendecido, mira lo que Dios le ha dado, mira a la esposa, el esposo que él tiene a su lado, lo levanta cuando él está caído. Él es el Padre, el Señor de señores, y eso es lo que Él quiere de ti. Que todos te señalen y te digan, ese conoce a Jesús, ese ha visto el poder de Jesús. Él se glorifica en ellos. Jesús, Él es un hombre y una mujer llena de la presencia, del fuego, del Espíritu Santo. Pero para que hablen así te tienes que levantar. Tienes que levantar y decir, ¿qué hago? ¿En qué puedo servir? Quiero comenzar a servir. No me voy a quedar sentado. Voy a seguir caminando, me cueste lo que me cueste. Así tenga que decir, espérate. Primero tengo que ir a la casa de Dios a servir. Primero, Satanás, vete de mi cuerpo porque tengo que ir a hacer el servicio de Dios. Y así cuando comencemos a hablar de esa manera, en autoridad, yo muchas veces me quedo con la boca abierta. Porque muchos le dicen a mi esposo, apóstol, me está pasando esta situación. Voy a tener que entregar esto. Y yo le digo a mi esposo, a ver, cuando yo me enfermé, ¿vos dejaste todo? Y él siguió viniendo. Él siguió trayendo la palabra que Dios le daba. Mientras él iba caminando con el proceso, por medio del proceso junto conmigo. Mientras él clamaba delante de la presencia de Dios. Mientras él creía a Dios de que él iba a sanar mi vida, de que él me iba a libertar de todo eso. Él siguió sirviéndole a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Que tú te llenes, que te levantes en autoridad, que camines en autoridad. No que le tengas miedo a Satanás, sino que Satanás te tenga miedo a ti. Porque tú eres una mujer formada por él. Porque tú eres un varón lleno de la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, Satanás ni se acerca a ti. Va a insistir, va a insistir, va a insistir. Pero al último decir, no puedo porque este hombre está lleno de la presencia de Dios. Está lleno de la luz. Esa luz admirable, de ese fuego refulgente. ¿Quién podrá meterse con él si está bañado de la presencia de Dios? Quita la excusa. Tienes que entender
que te tienes que levantar en autoridad, porque Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usarte. Dios quiere llevarte hasta donde Él necesita que tú abras tus labios. Déjate usar por Dios. Déjate usar por Él. Ponte de pie, iglesia. Gloria a Dios. Cierra tus ojos y habla con el Señor. Habla con Él. Él es el que conoce las intenciones de cada corazón. Él conoce los planes que tú estás haciendo. Él conoce los planes que tú estás haciendo. Antes que llegue tu pensamiento, Él ya lo conoce. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nada de lo que tú hagas para Él está perdido. Nada de lo que tú hagas, nada de lo que tú hiciste para Él se perdió. Aún sigue delante de Él, dice el Señor. Aún Él lo recuerda, dice el Señor. Y porque no me he olvidado tu servicio, te estoy hablando. Te estoy hablando, dice el Señor. Porque yo te escogí, dice el Señor. Te limpié. Y te llamo, dice el Señor. Porque soy un Dios fuerte y celoso. Que no quiero compartirte con nada ni con nadie. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Papá Dios, por esta palabra. Gracias, Jesús. Gracias porque tú que nos conoces, Señor, nuestro levantar, nuestro acostar, que tú eres el que vela por nuestro sueño. Mientras nosotros descansamos, Señor, tú estás velando. Por eso tú nos hablas. Sé que tu palabra, Señor, no vuelve vacía. En el nombre del Señor Jesús. Gracias. Amén y amén.